Bien, hoy vamos a dar comienzo a la epístola, a la lectura y al repaso de la epístola a los Gálatas. Esta epístola es anterior en tiempo a la epístola a los Corintios y vamos a ir viendo en ella cómo ya los problemas que se presentaban para los Corintios también ya se presentaban para los Gálatas. En tiempo, decíamos, era anterior a la epístola, quizás, seguramente la primera epístola que escribió Pablo fue esta, a los Gálatas. Y vamos a leer ahora del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te pedimos que nos guíes, Señor, a través de tu palabra, Señor, para indagar, para profundizar, Señor, y aprender de esta epístola que Pablo escribe a los Gálatas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Pablo, apóstol, no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo generalmente comienza sus epístolas y muchas también con una fórmula similar, después lo vamos a ver, pero dejando en claro ciertos elementos que él va a tener presente a lo largo de toda la epístola. Y en cada epístola, si bien algunas palabras se repiten, pero se manifiestan algunas cosas que para el argumento posterior que Pablo va a seguir, en este caso hacia los Gálatas, son importantes. Y en primer lugar, Pablo dice, yo soy apóstol, pero no de hombres. No soy apóstol de hombres o por hombres, sino por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. Lo cual nos da una pauta clara de que Pablo se está dirigiendo a los Gálatas para decirles, miren, ustedes tienen que ver esta diferencia, porque ustedes están siendo, como lo serán luego los corintios, atacados por una herejía y por falsos maestros de aquellos que se dicen apóstoles y no lo son. De aquellos que se dicen ser siervos de Dios, pero no lo son, sino que sirven a su propio vientre, como también dice Judas. Y Pablo dice, esto es la gran diferencia. Mi apostolado no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. En 1 Corintios 15, del 7 en adelante, está hablando de su apostolado. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. De manera que Pablo dice, mi apostolado, aunque yo, Pablo, miren lo que dice él, yo ni siquiera merezco ser apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pablo, el apóstol fundador de todo el ministerio hacia los gentiles y
el que llevó el Evangelio hacia los gentiles en primer lugar, él se dice a sí mismo: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Como también todos los demás apóstoles, en su fuero íntimo sabían que no eran dignos del llamado al que Dios los había llamado, de la tarea a la que Dios los había llamado. Ellos tenían la certeza de que estaban ocupando un lugar más allá de su merecimiento humano, más allá de sus fuerzas humanas, más allá de lo que ellos podrían llegar a lograr o podrían llegar a hacer. Y esto es fundamental en estos tiempos. Y era fundamental en los tiempos en los que Pablo estaba escribiendo, en este caso a los Gálatas. ¿Por qué? Porque aquellos que vienen con falsas enseñanzas, aquellos que vienen para perturbar al pueblo de Dios, vienen diciendo de sí mismos que ellos son verdaderos apóstoles y verdaderos siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros podemos ver esa diferencia entre esos siervos de Dios, o cómo podían los Gálatas ver la diferencia entre esos pseudo siervos de Dios y efectivamente los que eran siervos de Dios? Con el agravante de que Pablo estuvo en Galacia y tuvo que ir a otra parte. Sin embargo, los otros estaban ahí continuamente, imagínense, llenando la cabeza de los Gálatas de falsas enseñanzas, como así también lo habían hecho, lo harán con los corintios. Ellos estaban continuamente, y continuamente se decían así: nosotros somos apóstoles, nosotros somos siervos de Dios. Y Pablo dice: miren, yo soy apóstol, pero la verdad no soy apóstol porque yo me llamé. No soy apóstol porque tengo cierto poder económico, o tengo más de una iglesia, o fundé una iglesia, no, yo soy apóstol porque Dios me llamó. Y Dios me hizo apóstol. Y existen ciertos elementos a través de los cuales los apóstoles de ese momento se llamaban a sí mismos apóstoles. Entre unas cosas, esto que dice Pablo: se me apareció Cristo. Yo vi a Cristo, así como se apareció al resto de los apóstoles. O sea, es evidente que, según lo que dice Pablo en este lugar, si no se me aparece Cristo, yo no me puedo considerar un apóstol. Yo no me puedo considerar un apóstol. En 1 Corintios también, unos capítulos atrás, 9, dice: no soy yo apóstol, 9.1, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, Pablo ancla su apostolado en esta experiencia también que él había tenido, y que no eligió él, porque en realidad él no estaba en el momento en que los apóstoles vieron al Señor y lo vieron resucitado, habían visto al Señor resucitado, él no estaba entre ellos. De hecho, él estaba persiguiéndolos. Pero en el camino a Damasco, que se puede leer en Hechos 9, el Señor se le aparece. Y el Señor elige en ese momento, aunque Pablo nunca había estado ni había caminado con los cristianos, el Señor elige llamarlo al apostolado. ¿Cómo se le aparece? Él lo ve. Entonces él ancla ese apostolado en esta experiencia que habían tenido los apóstoles, como tuvieron otras muchas personas que tampoco fueron apóstoles, aunque hayan visto a Cristo resucitado, pero sí, esto es un elemento sine qua non, un elemento sin el cual era imposible llamarse apóstol, en el sentido, por supuesto, que de alguien que, como en el Nuevo Testamento, fundaron iglesias, establecieron doctrina, nos dejaron palabra escrita, palabra de Dios. Pero bueno, en ese tiempo a los Gálatas habían venido muchos y le habían dicho: no, nosotros también somos apóstoles. Sí, Señor. Es más, somos apóstoles y nosotros tenemos una verdad más exacta que la que tienen los otros apóstoles. Porque nosotros tenemos una revelación más exacta. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, eran judíos que venían y los llamaban a que se circunciden, a que cumplan la ley. Y lo hacían por intereses propios, como habíamos visto en los Corintios. ¿Por qué? Porque
En primer lugar, quedaban bien con la autoridad judía porque ellos hacían prosélitos. Porque si vos te tenías que hacer primero judío para después ser cristiano, entonces te tenías que transformar en un prosélito. Entonces, las autoridades judías decían, mira qué bien, ellos van a los gentiles y los transforman en judíos, en prosélitos. Y después quedaban bien con ellos mismos o con la congregación porque decían, bueno, ahora que son prosélitos y son judíos, ahora sí pueden ser cristianos. O sea, ¿para qué? Porque en ese tiempo, aún y por bastante tiempo más, la iglesia no fue perseguida porque era una secta judía. Por eso decían, te transformas en judío y pasás a ser una secta judía. Así como estaban los fariseos, los saduceos y otras sectas judías, también estaban los cristianos, los del camino. Entonces no eran perseguidos por el Imperio Romano. Como decían ellos, lo hacen también por su propia comodidad. Entonces decían nosotros, la verdad que nuestra oferta es mejor que la de Pablo. Te ofrecemos un evangelio sin sufrir. Claro. Pare de sufrir. Claro. ¿Qué vas a sufrir como cristiano si podés hacerte judío antes? Entonces, daban un mejor, la verdad, un producto más atractivo que el producto que daba Pablo. Pero ¿qué pasa? Estos venían y mentían. Ese producto era más atractivo, pero no era el evangelio. No era el producto que yo buscaba. Parecía el producto que uno buscaba. Se parece, es atractivo, es tan parecido este evangelio y tiene tantas cosas lindas. Me prometen prosperidad y me prometen que voy a mejorar y que nunca voy a estar enfermo y me promete esto y me promete aquello. Pero no es el evangelio. Claro, es más atractivo, es más lindo. Me encantaría que el evangelio fuera así. O sea, a ver, podemos levantar la mano si todos nos gustaría que el evangelio fuera así, pero no es así. El evangelio que predicó Pablo, el que predicó Cristo, no es ese evangelio. Entonces estos falsos maestros venían a los Gálatas, y es lástima, venían a los Gálatas y les decían, miren, nosotros acá les ofrecemos un mejor producto, señor. Venga y compre el producto más lindo y más bueno. Pero no era el evangelio. Pablo decía, yo soy apóstol, pero no así, no de esa manera. Yo soy apóstol de Jesucristo, por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. De manera que el apostolado no es autoasumido. Yo no me puedo autonombrar apóstol. Y Pablo se lo repite casi en cada carta. Mira, la verdad que yo no me nombré apóstol. Es más, ojalá no me hubieran nombrado apóstol. Ojalá el Señor se hubiera entrado en mi corazón y yo estaba en una iglesia tranquilo, seguía en Tarso, predicaba el evangelio en Tarso, no tenía problemas y fabricaba mis carpas y vivía tranquilo. Pero Pablo, porque él mismo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Si lo hago de buena gana, bueno, bien para mí. Ahora, si lo hago de mala gana, obligación me es impuesta. O sea, Pablo mismo podría, casi me lo imagino a Pablo diciendo la frase de Jesús, Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase. Yo que sé, hay tantos ahí, llamalo a Bernabé, llamalo a otros, están todos ahí. Él estaba tranquilo en Antioquía, enseñando, no tenía ningún problema, y de repente el Espíritu lo separa para la obra. ¡Wow! Mi hermana decía, emulando a un himno que dice estoy listo si él me llama, y decía estoy listo si él me llama. Y bueno, me lo imagino a Pablo que probablemente haya dicho eso. ¿Por qué? Porque el apostolado tampoco es una posición de jerarquía. Y él no lo veía como una posición de jerarquía, sino como una posición de sacrificio personal, que tenía sus requisitos, que tenía sus pros, pero tenía muchas contras, tenía muchos bemoles, como dirían los músicos. Pero este Jesús, este Dios, a través de Jesucristo, que lo resucitó, este lo llamó a ser apóstol, este lo llamó a ser apóstol y lo llamó a buscar
primeramente las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, versículo que se ha transformado en canción, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y esta vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Evidentemente, un producto de alta calidad, pero hay que aceptarlo tal como está. No se puede aguar. Dice, poned las miras en las cosas de arriba. Entonces, Pablo a los Gálatas también tácitamente les dice, miren, ustedes hagan la diferencia, vean entre la falsa enseñanza y la verdadera enseñanza, vean entre el falso apóstol y el verdadero apóstol, ¿quién me está poniendo la mira en las cosas de arriba? ¿Y quién está poniendo la mira en las cosas de la tierra? Porque si estoy buscando mi prosperidad, mi salud, mi comodidad, que no me persiga el imperio, entonces estoy poniendo la mira en las cosas de la tierra. Si estoy buscando tener un mejor negocio, tener un mejor auto, que me envíen muchas ofrendas continuamente y vivir de los hermanos, entonces no estoy poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Si estoy buscando fama, si estoy buscando popularidad, si estoy buscando que la gente me aplauda, como en la farándula, entonces no estoy poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entonces, básicamente y fácilmente uno puede hacer una distinción entre quién es quién. Quiénes son apóstoles y quiénes son falsos apóstoles. Quién tiene una falsa enseñanza y quién tiene una verdadera enseñanza. Y Pablo les dice, porque miren que ustedes están muertos. Si son verdaderos cristianos, están muertos. Con Cristo estoy, le dice después a los mismos Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ustedes ya están muertos. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo. ¿Y se va a manifestar? ¿Cuándo van a decir todos, oh, mirá qué bueno? A nosotros, lógicamente, Pablo nos llega sus cartas y alabamos a Dios por su vida, pero su recompensa y su manifestación va a estar en gloria. Él ahora descansa con los santos. Pero si nuestra manifestación y riqueza están acá, es porque estamos viendo las cosas de la tierra y no las cosas de arriba. No las cosas de arriba. Pero Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo y de parte de Dios, que resucitó a Cristo y me resucitará a mí. Y me resucitará a mí en el día posterior. Y esa resurrección es válida. Y en ese Cristo yo estoy crucificado y de ese Cristo yo soy apóstol, no de todo lo demás. Así que no me pidan que les predique la vida fácil. No me prediquen que les predique el hacer sin consecuencias. Porque no existe tal cosa. No existe tal cosa. No podemos vivir en pecado y enriqueciendo a la carne y luego esperar que seamos recibidos en gloria. Porque no es así. Pablo lo predicaba porque él era un apóstol verdadero, un apóstol no de hombres, sino de Jesucristo y de Dios Padre. En 1 Corintios también 15:20, en el mismo capítulo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue las primicias y nosotros esperamos en Él. Esperamos en Él. Luego dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Todos los hermanos que están conmigo, y uno se imagina a Timoteo, a Silas, pero probablemente los hermanos que estuvieran con él en ese momento hayan sido Bernabé, Marcos, ya que Galacia fueron los primeros lugares que visitó Pablo, entonces fue con Bernabé en su primer viaje misionero.
Y vemos como Pablo, si bien ese es el que escribe, no acapara el protagonismo en todo esto. Él fue y ministró, él plantó, y otro el regó, como le dijo a los corintios. El crecimiento lo da Dios. Pero él no acapara bajo ninguna circunstancia y en ningún momento el protagonismo de lo que está sucediendo, porque sabe que ese protagonismo no es ni suyo, ni de Bernabé, como se lo dice también a los corintios, ni de Apolos, ni de Cefas, ese protagonismo es de Dios que da el crecimiento, es de Dios que da toda la obra. Uno siembra, otro riega, otro recoge, pero él no se roba el protagonismo. Esa es otra fundamental diferencia entre un verdadero apóstol, como era Pablo, y Pablo también se los hace ver, que no es el protagonista exclusivo de la película Evangelio, sino que el verdadero protagonista es Cristo. Él es solamente un siervo de Dios. Como apóstol, es un siervo de Dios que es apóstol, pero no es más que Bernabé, que es su ayudante. No es más que Marco, al cual después lo echó, porque Marco se volvió en la mitad del camino, después lo echó y después lo volvió a llamar. No eran personas que se llevaran el protagonismo. Y no es que decían, no, yo voy a ir con Bernabé, porque Bernabé, si hacemos una buena dupla y nuestro equipo es el que da resultados. Cuando discutieron con Bernabé por Marcos, se fue con Silas y siguieron trabajando. No había protagonismos. ¿Qué diferencia? Cuando vemos carteles en donde los protagonistas no es Cristo, sino las personas, los ministerios. Cuando vemos publicidades de reuniones en las cuales el protagonista no es Cristo, sino el apóstol de moda, el predicador de moda, Pablo no era de esa manera. Y él era así, un verdadero apóstol. Dice a las iglesias de Galacia. Y Galacia no era una región pequeña. Y quizás en este momento, cuando Pablo escribía, era un poquito más grande porque el imperio había anexado algunas otras regiones. Entonces, seguramente no había una sola iglesia en el centro de Galacia, sino que había varias congregaciones repartidas por toda la zona de Galacia, y a todas ellas les escribe. Y en todas ellas había estos falsos maestros y había estos falsos apóstoles. Y en todas ellas Pablo quiere que llegue esta carta, dice. Y ahora le dice a todas las iglesias que están en Galacia: gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Estas dos, este deseo, este anhelo, esta oración que Pablo le da a los Gálatas, en este caso, no es exclusiva a los Gálatas. Se lo dice a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses. Usa esta fórmula de gracia y paz. Y a Timoteo también, y a Timoteo agrega misericordia. Le dice gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque Pablo basa todo este ministerio y todo lo que va a decir y todo lo que le va a aconsejar y todas las advertencias que le va a hacer, toda la carta a todos ellos, a todas las iglesias y aún a sus amigos como Timoteo, Tito, lo basa en la gracia y en la paz del Señor. En el mismo Corintios 15, él dice: por la gracia de Dios, 15:10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. O sea, Pablo basa todos estos consejos que él ahora va a verter sobre
sobre ellos en esta gracia que le ha sido dada por Dios y que le ha sido también dada a los Gálatas. Gracia y paz. La semana anterior estuvimos hablando bastante de la paz que le deseaba o que anhelaba que tuvieran los corintios, que no era cualquier paz, sino que era la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero también habla también de la gracia, de esa gracia que Pablo anhela que ellos tengan y por la que anhela que ellos comprendan, entiendan y acepten el mensaje que Pablo está por darles en este momento. Gracia y paz. 2 Corintios 8:9, habíamos visto como en 1 Corintios él decía, yo soy apóstol, sí, yo soy apóstol por Cristo, pero por la gracia de Dios, no por mi propio conocimiento, no es que hizo un casting Jesús y dijo, vamos a hacer un casting a quién podemos nombrar apóstol. Los apóstoles sí hicieron como un casting cuando no estaba Judas y nombraron a Matías, pero Dios no hace casting. A ver quién es el que mejor conoce la escritura, vamos a buscar a alguno judío que conozca bien la escritura, que pueda ser un buen testigo. El Señor no hizo casting y Él no se presentó un casting para ser apóstol. Él es apóstol por la gracia de Dios. Y esa gracia es a la que Él apela para que los Gálatas puedan entender y puedan comprender aquello que Él les está diciendo. En 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. En primer lugar dice, fíjense la diferencia de la gracia del Señor. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para ustedes. Fíjense, estos apóstoles, siendo pobres, se hacen ricos a causa de ustedes. Siendo desconocidos, se hacen famosos por causa de ustedes. O sea, la gracia de Dios actúa de maneras distintas en el verdadero apóstol, en la verdadera enseñanza y en el falso, porque evidentemente en la falsa enseñanza no actúa la gracia de Dios, sino una pseudo gracia de Dios, una pseudo gracia de Dios, que no es la que Dios llama a que tengamos. Pero Él apela a que los Gálatas tomen esa gracia y puedan ver que todo es por gracia. Y puedan ver que todo es por gracia, como le dice a los Efesios 2, del 5 al 8, pasaje muy conocido, el 8, por supuesto, y dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces le dice, queridos amigos Gálatas, como se lo dijo a los Corintios, esto es gracia de Dios. No pueden ustedes hacer nada que los acerque más a Dios, exceptuando obedecer a Dios. Pero si ustedes se circuncidan, si guardan las fiestas, si guardan los días, si guardan el sábado, ¿van a ser más cristianos? No, porque es por gracia. Si van al encuentro, si ofrendan $20,000, si le predican a un actor de cine para que se convierta y los actores de cine se conviertan, son cosas que circulan totalmente fuera del foco, pero circulan. No, es por gracia, es por gracia. Yo no necesito ser famoso para predicarle a los famosos. No necesito alquilar el Sheraton para predicarle a los ricos. Es por gracia, y todo por gracia. Y
Pablo ya de entrada nomás va con los tapones de punta con esto. Primero diciendo, mi apostolado es de Cristo y de Dios que lo resucitó. Y esto es por gracia. Y quiero que esa gracia repose en vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. O sea, no tomen decisiones pensando que esas decisiones tienen que estar teñidas de su inteligencia. Tomen decisiones pensando en que por gracia somos salvos, que Cristo murió por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así el Señor vino y nos salvó. Por gracia, solo por gracia, solo por gracia. Y después, como le dice también a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. De manera que es vivir y estar en la gracia de Dios no es y esperar que caiga la gracia, si viene o no viene. Ya no viene. No es esperar que caiga. Tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Cada cosa en nuestra vida, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Y aquí, reconociendo en cada cosa que todo es por la gracia de Dios. Las que te gustan y las que no te gustan. Todo es por la gracia de Dios. ¿Me gusta? Y podría ser de otra manera. Si me hubieran dejado a mí hacer todo esto, por ahí lo hacía más lindo. Pero Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así. Y nos envía y nos manda a esforzarnos en esta gracia que Él espera, como le dice a los Gálatas, que sean a nosotros. ¿Gracia de quién? De Dios y Padre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a decir, acá como le dijo a los Efesios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. De manera que Él también, como leímos la semana pasada en Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y haciéndose hombre se hizo siervo, y como siervo murió. Entonces cuando nos dice gracia y paz a vosotros, y nosotros decimos, ay, gloria a Dios, gracia y paz a nosotros, ¿sí? Pero esa gracia y paz incluye este sentir, e incluye nuestro esfuerzo en esa gracia y esa paz. ¿Esfuerzo qué? Un esfuerzo que diga, está pasando esto, soy un maestro, ¿no? Esforzate en pensar que no fuiste vos, que fue la gracia de Dios en vos, como Pablo lo dice. Y Pablo tal vez se lo recuerda a sí mismo, porque habíamos visto cómo Dios necesitó mandarle un aguijón a la carne para que no se exalte desmedidamente. Entonces Pablo dice, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Yo trabajé más que todos, pero bueno, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Como que se lo recuerda a sí mismo también. Y nos dice, esfuércense en la gracia de Dios que se dio a sí mismo, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Del presente siglo malo. Librándonos, ¿cómo? ¿Sacándonos de él? No. Juan 17, podemos en casa dar una leída general al Juan 17 y vemos como el Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos envía como ovejas en medio de lobos para que nos esforcemos en la gracia. Esos lobos a los cuales nos gustaría pegarle un escopetazo a cada uno, pero Dios nos dice que esforcemos en la gracia
y que les prediquemos el Evangelio porque Dios puede transformarlos en ovejas. Nos libra del presente siglo malo. Nos advierte también el carácter de los hombres de los últimos tiempos, perversos, malignos, amadores de sí mismos, que harán mercadería de nosotros. Nos advierte en muchos textos acerca de eso. Pero aún así dice, nos libra del presente siglo malo. ¿Cómo nos libra? Y bueno, nosotros nos tenemos que esforzar en la gracia y en la paz de Dios. En la gracia y en la paz de Dios. Hoy no me voy a extender con la paz porque me extendí la semana anterior, pero hay que esforzarnos en la gracia y en la paz de Dios, que es lo que el Señor nos llama así, llama a los Gálatas, a decir, esfuércense en la gracia. Él se dio a sí mismo, como dice Pedro, el justo por los injustos. Nadie tiene mayor amor que alguno dé su vida por sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando Él dio su vida por mí, yo era su enemigo. Y después, ahora soy su amigo. Él es más amigo mío que yo de Él. Eso tengo que... Pero Él dio su vida por mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. En sus delitos y pecados. Lo de enemigos lo agrego yo, el texto dice que alguno dé su vida por sus amigos. Pero yo recuerdo que cuando Él dio su vida por mí y por todos los que aún estaban vivos, ellos eran sus enemigos. Y dio su vida de todas maneras. El justo por los injustos, conforme a la voluntad de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que va a suceder, todo lo que les voy a decir, todo lo que les voy a retar, todo lo que les voy a reclamar, todo lo que les voy a felicitar y anunciar, todo es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. No es para que yo ande mejor y me compre un carro nuevo siendo apóstol, no es para que ustedes tengan más plata, no es para que ustedes no tengan sufrimientos ni enfermedades, no es para que ustedes vivan felices y con cara de buenas noticias el resto de su vida. Todo es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y no para la gloria de los hombres, porque el verdadero apóstol busca la gloria de Dios, no busca su propia gloria. Aunque lo manifieste desde la plataforma del púlpito diciendo, es para la gloria de Dios, hermano, traiga su dinero, es para su gloria. Pero Pablo buscaba la gloria de Dios. Eterno Padre, gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esto, Señor. Que esta salutación de Pablo sea también para nosotros. Y nosotros también tengamos, Señor, todo esto presente. Cómo debemos esforzarnos en tu gracia y en tu paz. Buscar tu gloria, Señor. Y ver con claridad y mirar, Señor, que tomemos buenos pastos, Señor. De buenos siervos tuyos, Señor. Y de tu palabra directamente. En el nombre de Jesús. Amén.